Comenzaremos ahora con el desarrollo de esta presentación acerca de las funciones logarítmicas. La función logarítmica tiene la forma general y igual a el logaritmo en base a dx. Como vemos, transformamos al logaritmo, que antes lo habíamos definido simplemente como una operación que satisfacía cierta propiedad o cierta definición, lo convertimos en una función logarítmica, donde el argumento o logaritmando es la variable independiente x y el resultado, por supuesto, es la función que es el logaritmo. Aplicándole la definición a logaritmos, si y es igual al logaritmo en base a de x, esto indica que la base del logaritmo a elevada al resultado del logaritmo y es igual a x. Por lo tanto, lo que tenemos acá es la inversa de una función exponencial. Si pensamos en que a elevado a la y igual a x, sería una suerte de función exponencial, con la única salvedad de que la x y la y están intercambiadas, porque, como ya hemos visto en la función exponencial, es y la que es igual a la x. Así que tenemos en este caso que analizar dos situaciones. Como ya sabemos, en la función exponencial, la base de una potencia a tiene que ser o bien mayor a 1 o bien positiva entre 0 y 1. Ya hemos explicado en anteriores presentaciones que no se permite para una función real de variable real de tipo exponencial que la base sea un número negativo, ni tampoco que sea 0, ni que sea 1, porque se darían casos triviales de rectas horizontales. Así que tenemos que hablar de la base de la potencia esta a la y igual a x, como mayor a 1 o como menor a 1, pero entre 0 y 1 siempre positiva. Esto va a originar distintas formas para la función logarítmica. Bien, y lo que vamos a empezar a ver es la función logarítmica con la base del logaritmo a mayor a 1, por ejemplo a igual a 2. Y tenemos la función logarítmica y igual al logaritmo en base 2 de x. Como a menudo es complicado hacer una tabla de valores para logaritmo en base 2 de x, a menos que tengamos una calculadora de las más modernas, como por ejemplo la 570 de Casio o la 991, que permiten sacar logaritmos en una base cualquiera de un cierto número real. Si no tenemos esa calculadora, no vamos a poder hacer una tabla de valores dándole valores a x y sacando en forma inmediata el logaritmo en base 2, porque las calculadoras científicas normales, podríamos decir así, solamente permiten sacar logaritmo en base 10, que son los logaritmos decimales, o los logaritmos en base e, que son los logaritmos naturales, y por lo tanto no tienen esta posibilidad. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición de logaritmo. Si logaritmo en base 2 de x es igual a y, la definición de logaritmo dice que la base del logaritmo 2, al elevarse al resultado del logaritmo y, tiene que dar como resultado el argumento x. Y lo que vamos a hacer es graficar la tabla de valores para esta expresión, 2 a la y igual a x, con lo cual vamos a hacer, digamos, llenar la tabla de valores, primero llenando la columna de la y, que sería, por ejemplo, en este ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y luego completo con lo que le corresponda a x, o sea, 2 a la menos 2 en el primer renglón, como y vale menos 2, 2 a la menos 2, ya sabemos que es su cuarto, 2 a la menos 1, dice en el segundo renglón, sería igual a 1 medio, y así vamos dándole valores como si fuera y la variable independiente, aunque en realidad y es la función en nuestra función logarítmica, logaritmo en base 2 de x. Entonces, en el tercer renglón tenemos, por ejemplo, y vale 0, 2 a la 0, x sería entonces igual a 1, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16, y así vamos llenando la tabla de valores al revés, convirtiendo a la y como una especie de variable independiente, y esa es la forma más práctica de graficar la función logaritmo en base 2 de x. Ahí vemos la curva, observemos todos los puntos, por ejemplo, 1 de x, 0 de y, es el punto donde la curva corta al eje x, es el 0 de la función. Luego tenemos 2 de x, 1 de y, podemos verlo en la gráfica, 4 de x, 2 de y, también lo vemos en la gráfica, 8 de x, 3 de y, y bueno, el otro valor no se alcanza a mostrar, y cuando x es menor a 1, por ejemplo, un medio de x, 0,5 de x y vale menos 1, un cuarto de x vale menos 2, y observamos esa forma. Si siguiéramos dándole valores a la x,
veríamos, a la i, perdón, en este caso, dado esta tabla de valores que estamos haciendo, veríamos cómo la curva es la que se muestra en este momento, en la cual tenemos que la x solamente toma valores mayores a 0, o sea que el dominio de esta función son todos los reales positivos, todos los números reales que son mayores que 0, sin tomar el 0. Por eso la curva se hace asintótica al eje y. El eje y, en este caso, que es la recta vertical de ecuación x igual 0, se convierte en una asíntota vertical para esta curva. Como vemos, la curva es monótona, al igual que las funciones exponenciales. Todas las funciones logarítmicas son monótonas en cuanto a su crecimiento o su decrecimiento. Esta es monótona creciente, lo cual significa que la función crece en todo su dominio, que en este caso son todos los reales positivos. Como vemos, podemos analizar esta función a la luz del análisis gráfico de funciones que ya conocemos. El conjunto de positividad sería en este caso el intervalo desde 1 hasta infinito, de valores de x, como ya sabemos. El conjunto de negatividad sería el intervalo de 0 hasta 1 de valores de x, para los cuales la curva está por debajo del eje x, y por lo tanto la y es negativa. Y bueno, y los elementos básicos de las funciones: no tiene ordenada al origen, porque 0 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no existe la f de 0, y tiene el 0, el único 0 real en x igual a 1, como vemos en esa gráfica. Así que bueno, esta es la característica básica de la función logaritmo en base a de x, cuando el a es mayor a 1, y en este caso particular cuando el a es igual a 2. Ahora veremos el caso de una función logarítmica y igual logaritmo en base 1/2 de x, con la base del logaritmo a que está entre 0 y 1, siempre positiva la base de los logaritmos, pero ahora vemos con la base de los logaritmos entre 0 y 1, que es la segunda posibilidad que existe, en cuanto a la forma general de la gráfica. Entonces en este caso a vale 1/2. Para graficar la función y igual logaritmo en base 1/2 de x, otra vez aplico la definición de logaritmo, por lo cual la base del logaritmo 1/2 al elevarse al resultado del logaritmo y me da como resultado el argumento de la función logarítmica x. Y hago la tabla de valores igual que siempre hacemos con las funciones logarítmicas, que es escribiendo primero la columna de las y. Le damos ahí los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y realizamos la potencia. 1/2 elevado a la menos 2 en el primer renglón. Si y vale menos 2, 1/2 elevado a la menos 2 daría como resultado un valor de x igual a más 4. ¿Por qué? Porque bueno, 1/2 al elevarse a la menos 2 se da vuelta a la base y el exponente pasa positivo, quedaría 2 al cuadrado, 4. Luego 1/2 elevado a la menos 1, si y vale menos 1, se da vuelta a la base y queda 2, el valor de x. 1/2 elevado a la 0, cuando y vale 0, queda 1. Cualquier número elevado a 0 vale 1. 1/2 a la 1 es 1, 1/2 al cuadrado 1/4, 1/2 al cubo 1/8 y 1/2 a la cuarta 1 sobre 16. Grafico todos estos puntos y observo otra vez que está el 0 en el mismo lugar que antes, en el valor 1 de x, 0 de y. Por ahí corta la curva al eje x, ese es el único 0 real, el único 0 que tiene la función. Y luego vemos que cuando x vale más que 1, la función pasa a ser negativa. Cuando x vale 2, y vale menos 1, como se observa en el gráfico, 2 de x menos 1 de y, 4 de x en el gráfico menos 2 de y, y vemos como la función en este caso es monótona, pero decreciente. Cuando x vale 1/2, o sea 0,5, vemos que la función vale 1, la y vale 1. Cuando x vale 1/4, valdrá 2, x vale 1/8, valdrá 3 la y, 1 sobre 16 valdrá 4, y de esa manera vemos que los valores de x se van acercando a 0, podríamos decir, pero nunca lo toma el valor 0, o sea que exactamente igual que en el caso del logaritmo en base 2 de x que veíamos en la diapositiva anterior, el dominio son todos los reales positivos sin incluir el 0. Por lo tanto, también acá hay una recta asíntota vertical de ecuación x igual a 0, que es el eje y, hacia la cual la curva se aproxima infinitamente, pero nunca la toca. Y bueno, la función es monótona decreciente y tiene un intervalo de positividad de 0 hasta 1 y un intervalo de negatividad desde 1 hasta infinito, como ya sabemos analizar a estas funciones. Y tampoco tiene ordenada al origen, como vemos. Bien, ahora vamos a analizar otras funciones con el a mayor a 1, como la que veíamos en la primera curva que graficamos en este PowerPoint, que es la logaritmo en base 2
de x que ha sido vuelta a graficar en azul en esta imagen. Y otros ejemplos con un a mayor a 1 podrían ser logaritmo en base 3 de x o logaritmo en base 5 de x. Sabemos que a es la base del logaritmo, por lo tanto vemos que la forma general es más o menos la misma, solamente que la curva empieza a hacerse, digamos, de variación más abrupta, cerca de 1, cerca del 0, cuando el a crece. O sea, la que tiene logaritmo en base 2 de x es más amplia la curva, menos abrupta la curva. En cambio, la roja, logaritmo en base 3 de x, ya es un poco más abrupta la variación de la curva en el entorno de 1, ¿cierto? Y la verde más todavía. Por lo tanto, tenemos logaritmo en base 5 de x y logaritmo en base 3 de x. Si quiero verificar que más o menos bien están las curvas, podemos ver que la roja, por ejemplo, cuando x vale 3, y igual logaritmo en base 3 de x, quedaría y igual a logaritmo en base 3 de 3. Y ya sabemos que logaritmo en base 3 de 3 es 1, porque siempre el logaritmo en una base de esa misma base da 1. Entonces observamos que para 3 de x, 1 de y en la curva que está en rojo. Y en la que está en verde, que es logaritmo en base 5 de x, ocurre lo mismo, pero cuando x vale 5. Recién cuando x vale 5, logaritmo en base 5 de 5, queda 1, y ahí vemos que para 5 de x, 1 de y, y por lo tanto la curva es como que crece de manera menos rápida, podríamos decir. Pero en ambos casos, aunque la vemos bastante aplanada las curvas, los valores de y crecen hasta el infinito, o sea que la imagen, que no lo dijimos antes en la anterior diapositiva, pero es muy importante, para todas las funciones logarítmicas, la imagen siempre son todos los valores reales, de 0 a infinito, de manera tal que no reconoce ninguna recta asíntota horizontal, no hay ninguna cota superior, y los valores de y son alcanzados siempre, por más grande que yo quiera tomar el valor de y, la función lo va a alcanzar y lo va a sobrepasar, solo que lo va a hacer para valores muy importantes o muy grandes de x, pero no tiene cota superior, así que en este caso es, como ocurre con las inversas de todas las funciones, lo que para la función exponencial que veíamos antes era el dominio, que en la función exponencial eran todos los reales, ahora es la imagen para la función logarítmica, que son todos los reales. Y lo que en la función exponencial era la imagen, que eran los reales positivos, sin tomar el 0, ahora es el dominio para las funciones logarítmicas. Bien, y cuando vemos a las funciones con logarítmicas con una base menor a 1, ya habíamos graficado al principio la que ahora está acá en azul, logaritmo en base 1 medio de x, que habíamos visto que era monótona decreciente. Si hacemos lo propio con la función igual logaritmo en base a de x, dándole a valores menores a 1 medio, como 1 tercio, como 1 quinto, y acercándonos entonces a 0 en cuanto a la base de estos logaritmos, vemos que las curvas tienden a ser también más abruptas en cuanto a su cambio de dirección al pasar por el 0. Todas ellas tienen el 0 en x igual a 1, porque el logaritmo en cualquier base de 1 vale 0, como ya sabemos. Así que bueno, logaritmo en base 1 medio de 1 es 0, logaritmo en base 1 tercio de 1 es 0, y así sucesivamente. Siempre cualquier base, cuando se eleva a la 0, da como resultado 1, por lo tanto el logaritmo en cualquier base de 1 siempre da 0. Bien, y las curvas, por ejemplo, si revisamos la curva que está en rojo, logaritmo en base 1 tercio de x, vemos que cuando x vale 3, ¿cierto? El logaritmo en base 1 tercio de 3 es menos 1. ¿Por qué? Porque, bueno, 1 tercio hay que elevarlo a la menos 1 para que me dé como resultado 3. Así que el logaritmo en base 1 tercio de 3 vale menos 1. Y eso lo podemos ver gráficamente. Cuando x vale 3, y vale menos 1 para la curva en rojo. Y lo mismo podríamos aplicar para la función en verde, igual logaritmo en base 1 quinto de x. Cuando x valga 5, el logaritmo en base 1 quinto de 5 va a valer menos 1. Porque 1 quinto elevado a la menos 1 va a ser igual a 5. Y vemos como 5 de x menos 1 de y, por ahí pasa también la función logarítmica en verde. Así que bueno, la forma general es siempre la misma. Cuando a es menor a 1,
está entre 0 y 1, la base de los logaritmos, siempre es exponencial decreciente, y cuando a es mayor a 1, siempre es exponencial creciente. Bien, ahora analizaremos la función y igual k por el logaritmo en base a de x. O sea, le agregamos a la función básica que estamos viendo hasta ahora, logaritmo en base a de x, le agregamos una constante k. Una constante k que al principio la vamos a hacer exactamente igual a menos 1. Al hacer la constante k exactamente igual a menos 1, lo que vamos a lograr es una reflexión de la curva con respecto al eje x, como ya sabemos, ¿no? Cuando la f de x la multiplico por una constante k igual a menos 1, que en una palabra le cambio el signo a la f de x, o sea, le cambio el signo a la y, ¿cierto? La curva se refleja respecto del eje x. Entonces, teniendo la logaritmo en base 2 de x, una vez más graficada en azul, que es la que venimos graficando desde la primera diapositiva, ahora vamos a graficar la función menos logaritmo en base 2 de x. O sea, esa función en azul afectada por el signo menos a toda la f de x. Un ejemplo entonces con un k igual a menos 1 y una a mayor a 1, una base del logaritmo mayor a 1, como en este caso 2. Si quiero hacer la tabla de valores para graficar esta curva, que ahora nos ocupa, que es la que está en rojo, igual a menos logaritmo en base 2 de x, podríamos decir que, como se observa en la parte inferior de esta diapositiva a la izquierda, que y es igual a menos logaritmo en base 2 de x, con lo cual ese menos se podría multiplicar miembro a miembro por menos 1, esa igualdad, y el menos se transferiría al primer miembro, y quedaría establecido que menos y es igual al logaritmo en base 2 de x. Si aceptamos entonces que esto es lo mismo que decir que menos y es igual al logaritmo en base 2 de x, le aplicamos la definición del logaritmo a esta última expresión, 2, que es la base del logaritmo, al elevarse a la menos y, me tendría que dar como resultado x, o sea, la base al elevarse al resultado del logaritmo da el argumento del logaritmo. Pero 2 a la menos y es lo mismo que decir 2 a la menos 1 a la y. Potencia de potencia se multiplican los exponentes, así que menos 1 por y es menos y, así que es totalmente análogo. Ahora, si 2 a la menos 1 elevado a la y es igual a x, también puede decirse que un medio elevado a la y es igual a x, debido a que 2 a la menos 1 es igual a un medio. Por lo tanto, tengo x igual a un medio a la y. Por eso vemos que la nueva curva que se ha obtenido en rojo igual a menos logaritmo en base 2 de x, en realidad es igual a la curva que mostrábamos en la segunda diapositiva de esta presentación, la segunda curva que presentamos en esta presentación, que es logaritmo en base 1 medio de x. Si vemos la función en el borde inferior a la derecha de esta diapositiva, dice que y es igual al logaritmo en base 1 medio de x. Si planteamos esa función logarítmica, por definición de logaritmo, un medio, que es la base del logaritmo, elevado a la y, es igual a x, que es lo que hemos escrito a la derecha de la llave que hay también en la zona central inferior de la diapositiva. O sea, un medio a la y igual a x. Por lo tanto, esa nueva, aparentemente nueva curva, igual a menos logaritmo en base 2 de x, que implica la reflexión de la curva en azul igual logaritmo en base 2 de x con respecto al eje x, no es tan nueva como función porque es exactamente coincidente con la función y igual logaritmo en base 1 medio de x con ese a menor a 1 que habíamos visto antes. Así que esa reflexión me lleva a una curva que ya conocía anteriormente. Se presenta casi como una función distinta, pero en realidad coincide con el logaritmo en base 1 medio de x. Eso quería mostrar en esta diapositiva. Por supuesto que la tabla de valores que está realizada acá sobre la izquierda de esta imagen se hace sobre la base de la función 1 medio a la y igual a x, que es la expresión que está inmediatamente a la derecha de la llave, que está en la parte inferior de la imagen. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, 1 medio a la y, 1 medio a la menos 2 es 4, es la misma tabla de valores que ya hicimos antes. 1 medio a la menos 1 es más 2, 1 medio a la 0 es 1, 1 medio a la 1 1 medio, 1 medio al cuadrado 1 cuarto, y así fuimos armando esa tabla de valores, que es la misma tabla de valores de la función y igual logaritmo en base 1 medio de x, puesto que son equivalentes estas dos expresiones. Logaritmo en base 1 medio de x es equivalente a menos logaritmo en base 2 de x. Aunque aparentemente parecen a primera vista que son muy distintas,
son la misma función. Análogamente a esto, tenemos lo mismo si queremos trabajar de una manera equivalente con la función y igual logaritmo en base un medio de x. Acá se ha graficado la función y igual a logaritmo en base un medio de x en azul, y ahora a esta función con un a menor a 1, que es el a de un medio como vemos acá, la quiero multiplicar por una constante k igual a menos 1, con lo cual la voy a reflejar respecto del eje x. Entonces tengo el ejemplo, como dice en la parte superior, la misma función igual a k por el logaritmo en base a de x con un k de menos 1, y ahora con una base del logaritmo a que varía entre 0 y 1, o sea que es menor a 1, y por ejemplo tenemos la función igual a menos logaritmo en base a un medio de x. Para interpretar esta función igual a menos logaritmo en base a un medio de x, hago un desarrollo análogo al que hice en la diapositiva anterior. Antes de dibujar la tabla de valores, voy a tomar la función igual a menos logaritmo en base a un medio de x, a la izquierda en la parte inferior de la imagen, y voy a pasar el menos para el primer miembro. En una palabra multiplico miembro a miembro por menos 1 y me va a quedar menos i igual a más el logaritmo en base a un medio de x. Si a esta expresión le tomo la definición de logaritmo, tengo que la base del logaritmo un medio elevado al resultado del logaritmo menos i me da como resultado el argumento x. Bueno, pero un medio a la menos i es igual a un medio a la menos 1, todo elevado a la i, porque menos i es lo mismo que menos 1 por i, y potencia a potencia se multiplicarían los exponentes. Ahora, el 1 medio a la menos 1 que está dentro de esos corchetes, ya sabemos que elevar a la menos 1 es lo mismo que dar vuelta, y por lo tanto quedaría un 2 positivo. 1 medio a la menos 1 vale 2, me quedaría 2 a la i igual a x, que es 2 a la i igual a x, a la derecha de la llave, es igual a la función y igual logaritmo en base 2 de x, la primera de todas las curvas que hemos dibujado en esta presentación, y que la venimos dibujando en casi todas las imágenes, porque la usamos como de alguna manera como referencia. Esa función igual logaritmo en base 2 de x, aplicando la definición de logaritmo, es 2 a la i igual a x, y es lo mismo que tenemos a la derecha de la llave, 2 a la i igual a x. Así que esa función aparentemente nueva, menos logaritmo en base un medio de x, equivale a la función igual logaritmo en base 2 de x. Bien, así que vemos distintos tipos de formas que pueden parecer diferentes para expresar lo mismo. Así que hay que tener práctica y poder manipular a veces las expresiones para poder interpretar alguna función que se nos plantee. Ahora vamos a aplicar expansiones a la función logaritmo en base a de x. O sea, le vamos a aplicar básicamente expansiones simples o expansiones puras o expansiones con reflexión. ¿Por qué? Porque vamos a tomar un k, pero no igual a menos 1. Anteriormente habíamos visto la función i igual a k por el logaritmo en base a de x, donde ya agregamos, aparte de la base a, que podría ser, como hemos visto, mayor a 1 o menor a 1, agregamos una constante k. Y ya vimos qué pasaba cuando la constante k era menos 1, que había una reflexión pura. Ahora, si la constante k, bueno, más 1 no va a valer, porque si vale 1 es la misma función original. Y por lo tanto ahora vamos a estudiar con cualquier valor de k cuyo módulo sea mayor a 1. Si pasa eso, lo que van a ver van a ser expansiones puras o expansiones con reflexión. Otra vez me baso en la curva original que más veces hemos graficado, que es la i igual logaritmo en base 2 de x, en azul en la gráfica. Vemos claramente que cuando x vale 2 para esta función, i vale 1, 2 de x, 1 de y en la gráfica, y esto significa que logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, o sea que si x vale 2, y vale 1, y podemos revisarlo más bien que esa es la curva que hemos venido graficando como logaritmo en base 2 de x. Si x vale 4, logaritmo en base 2 de 4 es 2, y podemos revisar perfectamente esa curva. Bien, a esa curva logaritmo en base 2 de x, si le aplicamos una expansión pura, sin reflexión, la multiplicamos por una constante k de 2, por ejemplo, y pasamos a la curva en rojo. Se modifica la forma, pero no la forma en general, sino se modifica así la forma en particular de la curva, pero sigue siendo monótona, creciente, y las principales características se siguen repitiendo. ¿Ahí qué ha pasado? Ha habido una expansión pura. Entonces, por ejemplo, antes, para la curva en azul, cuando x valía 2, y valía 1. Ahora, cuando x vale 2, y vale 2. O sea, se ha duplicado. Antes, cuando x valía 4, para el azul, y valía 2. Y ahora, cuando x vale 4, y vale 4. O sea, se ha duplicado la ordenada. Por eso hay una expansión pura.
y si k vale menos 2, habrá una expansión con reflexión respecto del eje x. Tenemos, por ejemplo, la menos 2 por el logaritmo en base 2 de x. Ese menos 2 está indicando, evidentemente, que el valor de ordenada se duplica con respecto a la curva en azul y se cambia su signo. Entonces, cuando x valía 1, y valía 2 para la curva en azul. Ahora, cuando x vale 1, iba a valer menos 2. Cuando x valía 1, perdón, lo dije al revés. Cuando x valía 2 en la curva en azul, cuando x valía 2, y valía 1. Ahora, cuando x vale 2, y vale menos 2. O sea que esa ordenada más 1 se ha transformado en una ordenada menos 2. Así que hay una expansión, pero con reflexión. Y lo mismo, si el módulo de k es menor a 1, habrá contracciones. Seguimos analizando la función y igual a k por el logaritmo en base a de x, y podemos ver que hay, en este caso, contracciones puras, como pasa en la curva en rojo, y igual a 1/2 por el logaritmo en base 2 de x, en la misma forma básica del logaritmo en base 2 de x. En azul, ahí está contraída a la mitad. Cuando antes la ordenada valía 1, ahora vale 1/2. Para x igual 4, por ejemplo, que la ordenada valía 2 para la curva en azul, ahora vale 1. Se reduce a la mitad. Está contraída. Y en el caso verde, está contraída, pero además hay reflexión, porque la constante k vale menos 1/2, y una constante k negativa implica reflexión respecto del eje x. Entonces, otra vez, cuando x vale 4, si en la curva en azul y valía 2, ahora cuando x vale 4, y vale menos 1. Se ha reducido a la mitad la ordenada en su módulo, pero se ha invertido. Bien, así que bueno, son todas las expansiones y contracciones típicas que ya sabemos aplicadas, sabemos cómo se aplican, y en este caso lo estamos aplicando a la función logarítmica. Ahora vamos a aplicarle a la función logarítmica desplazamientos horizontales. A partir de ahora se va a modificar el dominio de la función, cosa que no pasaba para ninguna de las funciones estudiadas hasta ahora. Hasta ahora, hasta la diapositiva anterior, que veíamos las funciones siempre de la forma y igual a k por logaritmo en base a de x, esas funciones siempre tenían el dominio los reales positivos, exclusivamente. Pero ahora que le apliquemos desplazamientos horizontales a las funciones logarítmicas, vamos a ver que cambia el dominio. Volvemos a tomar como referencia la curva que está en azul, y igual logaritmo en base 2 de x, que como ya sabemos, su dominio es de 0 a infinito, o sea, todos los reales positivos. Ahora, si a esa curva la desplazamos 3 unidades hacia la derecha, tendremos que, habrá que escribir una nueva función y igual al logaritmo en base 2 de x menos 3. Ya sabemos que cuando se reemplaza x por x menos 3, eso desplaza horizontalmente a la respectiva gráfica 3 unidades hacia la derecha. Y de esa manera vemos que la nueva curva igual logaritmo en base 2 de x menos 3 es la que está en rojo en este momento, en esta diapositiva. Y por lo tanto vemos que la recta asíntota, que antes era el eje y, o sea la recta vertical x igual 0 para la curva en azul, ahora también se ha desplazado y pasa a ser la recta en línea de puntos roja x igual a 3. Esa es la asíntota y es el límite desde donde empieza el dominio de la función, que sería el intervalo de 3 a infinito sin tomar el 3, para la curva que está en rojo. Y lo mismo cuando hay un desplazamiento horizontal pero hacia la izquierda. Si reemplazo x por x más 4, la curva la curva en azul se me va 4 unidades hacia la izquierda y pasa a estar en la posición que está la curva en verde. Logaritmo en base 2 de x más 4, y por lo tanto la recta asíntota que antes estaba en x igual 0, ahora está en x igual menos 4, se va también 4 lugares hacia la izquierda, la recta asíntota, y el dominio será de menos 4 a infinito sin tomar el menos 4. Así que como vemos, son desplazamientos típicos de las horizontales de las funciones, pero se afecta el conjunto dominio, no afectándose a la imagen, que siempre son todos los reales, por más desplazamiento de cualquier tipo, o expansiones, contracciones o reflexiones que se le practiquen a la función, la imagen son siempre todos los reales. Pero acá vemos cómo empieza a variar el dominio. Y no solamente varía el dominio, sino que también cambia, por supuesto, el 0, y también los conjuntos de positividad y de negatividad. Observamos cómo en la curva en rojo el 0 está en 4, o sea que cuando x valga 4, la función va a valer 0, y esto es bastante lógico, porque cuando x valga 4, para la curva en rojo, voy a tener y igual logaritmo en base 2 de 4 menos 3, y 4 menos 3 es 1, y ya sabemos que el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0.
porque cualquier base al elevarse a la 0 da como resultado 1. Así que bueno, vemos como el 0 de la otra función de la verde también está en menos 3. Idénticamente podemos reemplazar x por menos 3 en la curva en verde y tendríamos logaritmo en base 2 de menos 3 más 4. Bueno, menos 3 más 4 da más 1 y ya sabemos que el logaritmo en base 2 o de cualquier base de 1 siempre es 0. Y bueno, con ello van arrastrándose los conjuntos de positividad y de negatividad. Y la arroja positividad de 4 a infinito y negatividad de de 3 a 4. Así que bueno, esos serían los intervalos de positividad y de negatividad de las funciones desplazadas horizontalmente. Bien, ahora vamos a aplicarle a la función logarítmica un desplazamiento vertical. Si tenemos la función y igual a logaritmo en base a de x y lo desplazamos verticalmente, vamos a pasar a la función y igual a logaritmo en base a de x más una constante c que se le suma a toda la expresión de la función. Entonces vamos a tener la curva y igual a logaritmo en base a 2 de x, otra vez en azul, que la venimos graficando siempre, y esa curva desplazada 3 unidades hacia arriba, verticalmente, pasaría a la curva en rojo y igual a logaritmo en base a 2 de x más 3. Observamos que acá cambia también el 0 de la función, se acerca en este caso a 0, cambia el 0 de la función y por lo tanto cambia los intervalos de negatividad y de positividad, pero no cambia el dominio. Al haber desplazamientos verticales, el dominio sigue siendo siempre el mismo, de 0 a infinito, y no cambia la imagen. Cambian el 0 y los conjuntos de positividad y de negatividad. Hay un desplazamiento vertical. Y para la que está en verde hay un desplazamiento vertical para abajo de 2 unidades, que daría logaritmo en base a 2 de x, todo menos 2. Observamos cómo la curva baja 2 unidades. Por ejemplo, antes, cuando la curva en azul estaba en el punto 1, 0, 1 de x, 0 de y, o sea, en el 0 de la curva en azul, ahora en la verde ha descendido 2 unidades y pasa a estar en el punto 1 de x menos 2 de y. Y lo mismo en la otra, cuando sube 3 unidades, la roja, el 0, que antes estaba en 0, 1, ahora en 1, 0, perdón, 1 de x, 0 de y, pasa a estar en ese punto, pasa 3 unidades para arriba al punto 1, 3, 1 de x, 3 de y. Hace los típicos desplazamientos verticales de las funciones. Por último, vemos que una función logarítmica común, completa, generalizada, tiene 4 constantes esenciales, se dice, o arbitrarias, que son la base del logaritmo a, que le estudiamos al principio, sus efectos, ver qué pasa con la base positiva, la base positiva mayor a 1, la base entre 0 y 1, y ya vimos cómo era la forma general de la función logarítmica ante estas dos alternativas para los valores de la base. Después vimos la constante k, qué pasaba cuando la constante k era menos 1, qué pasaba con la constante k de módulo mayor a 1, de módulo menor a 1, contracciones y expansiones, y después vimos los desplazamientos horizontales b y verticales c. Por lo tanto, ahí están las 4 constantes a, b, c y k, digamos, ¿no? O sea, la base, el factor de escala k y los dos desplazamientos horizontales y verticales. Ante esto tenemos una función logarítmica cualquiera, que por supuesto la tracé con el simulador, le puse igual menos 3 medios por logaritmo en base 3 de x más 2 más 1, y bueno, y vemos que tiene toda una serie de movimientos con respecto a y de transformaciones con respecto al logaritmo en base 3 de x. ¿Sí? Vemos que una constante k negativa hace que la función, si partiera y hiciera el análisis del logaritmo en base 3 de x, vería que es monótona creciente. Como la multiplico por un k negativo, está reflejada respecto del eje x, por lo tanto se transforma en monótona decreciente. Y bueno, y los desplazamientos varios, horizontales y verticales que hay, llevan a esa función. Esto es simplemente un ejemplo para ver que una función logarítmica, para quedar completamente definida, yo tendría que tener 4 datos, que serían a, k, b y c. 4 datos o 4 puntos de la curva, que son los 4 parámetros que definen a la función logarítmica. Aquí terminamos pues la primera presentación acerca de las funciones, de la forma de las funciones logarítmicas.